Ya, pero como les dije, bueno, a su compañero, a través de un ejemplo también puedo explicar lo que estamos viendo. ¿Y dónde está el? Sí. ¿Tenemos pruebas? ¿El sábado vuelta del receso? No me acuerdo cuánto estaba. 10. El 10. 10 de mayo. Sí. Pero después le puedes sacar una foto a esto si que no es necesario que lo escriba. De hecho, mi idea era hacerlo con Excel, pero no tengo un proyecto que lo programado. El sábado 3. No, el sábado 3. Y la próxima semana no hay clase. No. Vale. Oye, pero si te preguntaste eso, no te di una confianza, ¿no? Yo le decía sábado 3 me hace la noche. Ese día me hace la chucha. Nosotros trabajamos ya en trabajo. El jueves. Yo tengo un amigo que quiso ser boxeador. ¿Entonces sí? Estaban hablando de boxeo. Un amigo que quiso ser boxeador más o menos como ahí los 15, 16 años más o menos. Fue porque quería agarrarse a combos con alguien y la cosa fue, claro, llegó a alguien que sabía boxear. No vio ni la hora. Hasta llegó la cara. Claro, el que no sabe boxear, primero no sabe defenderse de un boxeador tampoco. Así que con guante y todo. De hecho, eso mismo nos decía el profe que, por ejemplo, casi cuando la gente dice, no, si igual le va a llegar un combo, mentira. No. Mentira. Ni eso, profe. Bueno, los que saben boxear se pueden pegar harto rato, pero no se hacen daño. ¿Sí? Porque saben bloquear, saben aguantar los golpes. Pero el que no, se va a quedar sin un brazo los primeros 2 golpes. Y por mucho que use protección, y además el que no decía, no, los guantes pesan al final. No es lo mismo. Hasta ahí no le llegó. No fue mal. Terminó con guantes, con El bucal. con esta cuestión. Usted tiene aquí El la casco. protección, un casco. Esto es. Yo se lo puedo subir después, gente, así que ya. Les cuento de qué se trata. Me falta uno. Suplementos. Necesidades personales. Fatiga general. ¿Cómo se llama? Se llama 336. Trabajar de pie. Pero te aparece todo lo Yo sí, Barcelona local. Sí. No, yo mejor. Sí. El que fuera Y muestra con él. puede ser.
Claro, leo el enunciado, dice: el trabajo en el estudio consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el trozado, supongo que el trozado de madera, para poder afilar. Se le coloca disolvente a la resina y luego se raspa la cuchilla con una espátula, limpiándola a continuación. En la siguiente tabla se dan los elementos en los cuales se descompone el trabajo y los tiempos tomados para ti de observación. Acá abajo se determinó, para determinar el tiempo normal se utilizan esos factores de calificación, ¿no? Para cada uno de estos. Ahí le voy a explicar de qué se trata. Y se determinaron estos suplementos, entre comillas, para el trabajo. Y la idea es determinar el tiempo estándar. Los suplementos eran lo que está fuera de la actividad, sí, ¿cierto? Sí, tiempo estándar del trabajo. Le llamamos trabajo, pero una parte del trabajo. Eso es lo que pregunto. Ya, para explicar un poco de qué se trata este punto, bueno, existen las condiciones reales del trabajo, donde se realiza el trabajo regularmente en la empresa, hay gente que lo ejecuta. Pero para determinar cuánto es el tiempo estándar de trabajo, que esto está asociado a la productividad, nosotros tenemos que hacer un estudio de tal manera de tener una cifra robusta. No nos vale ir y mirar simplemente qué es lo que está pasando, sino que se arma una especie de laboratorio. Esta técnica, este método se llama estudio de tiempos. Entonces, en lugar de observar condiciones reales de operación, lo que van a hacer es un laboratorio. Pero un laboratorio que simule las condiciones reales. El lugar, el ideal es que se haga en el mismo lugar donde se hace el trabajo. Pónganse en la situación, pues. Llegan las cuchillas a un taller y en ese taller se toman las cuchillas, se le coloca el disolvente, se raspan y después se limpia. Y listo, ese es el trabajo. Se realiza varias veces. Entonces, para poder comprender el tiempo estándar, se hace un laboratorio. Pueden seleccionar a alguien que participe del laboratorio, que va a ser el trabajador que va a ejecutar ese trabajo para observar. ¿Sí? Ese trabajador tiene que ser lo más cercano a un trabajador promedio. No pueden llamar al trabajador más hábil, ni al trabajador que está recién empezando a conocer el trabajo, porque va a ser muy lento. Entonces, la idea es alguien representativo, alguien que conozca cómo se hace el trabajo. ¿Sí? Acá afuera hay alguien que tiene que estar llevando a cabo el estudio y él también tiene que ponerle harto talento a la cosa para que salga bien. Él tiene que ser un conocedor del proceso. No quiere decir que él haya ejecutado el trabajo, quiere decir que lo ha observado durante mucho tiempo y te puede dar algunas apreciaciones. Entonces lo que va a pasar es que se le va a citar fuera del horario de trabajo, en el mismo lugar de trabajo. Ese lugar de trabajo se va a poner en condiciones normales de trabajo y se le va a pedir al trabajador que ejecute el trabajo. De ahí donde él tiene que tomar una decisión, porque hay dos opciones. Hay algo que se llama cronometraje continuo, ¿no? Y otro que es el cronometraje repetitivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el cronometraje continuo el trabajador va a ejecutar tarea 1, tarea 2, dije continuo, ¿cierto? Sí. Continuo. Va a ejecutar actividad 1, o elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y luego de eso va a repetir elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Entonces nosotros le vamos a decir, desempeña el trabajo una cierta cantidad de veces. En este caso se hizo 10 veces. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con 10 cuestiones limpias. En el cronometraje repetitivo, yo le digo al trabajador, mira, realiza una cierta cantidad de veces hace ese, etc. Después una cierta cantidad de veces. Y acá otra cantidad de veces. Lo podemos hacer 10 veces para cada uno y registrarlo acá. ¿Eso está en minutos, profe? En minutos. No sé.
No me fijé si estaba en minuto. Probablemente está en minuto. Tiempo en minuto. ¿Se entendió la diferencia entre cronometraje continuo o repetitivo? Pero sabes que no, es que continuo lo veo como el proceso de todo lo que se tiene que hacer. Exacto, es el primer Y el proceso. repetitivo solamente una parte del proceso. Una parte, pero ojo, aquí están las condiciones reales del trabajo. ¿Sí? Esto que está acá no es, está emulando las condiciones reales. Por ejemplo, la pizzería, ¿qué se hace? Hay una persona que está trabajando con las pizzas y las está colocando en la bandeja, ¿cierto? Después hay otro que la llena. Eso se parece, ojo, no es cronometraje, pero es como una actividad repetitiva. El trabajador está una buena cantidad de rato haciendo lo mismo, todo el rato. Ah, ya entiendo. Pero cuando, por ejemplo, se van dividiendo las áreas de trabajo. Por ejemplo, bien dice ahí, hay un área de trabajo que dice colocar lo que dice. Esa es una actividad dentro de un trabajo. Ya. El elemento le llamamos. Entonces, esa, por ejemplo, si hay un área designada para eso, un ejemplo, vendría siendo que solamente esa área es cronometraje repetitivo. No. Aquí da lo mismo. El trabajo que tú vas a estudiar tiene un inicio y un término. Y está compuesto de un montón de actividades, incluso desplazamientos de un lugar a otro. ¿Sí? Lo que pasa es que esta es una forma de estudiarlo. ¿Sí? Independiente de lo que pase, tú lo que quieres estimar es cuánto tiempo te toma realizar el trabajo completo. Pero en contexto real de trabajo, porque las personas son las que llevan el ritmo de trabajo, las personas se cansan, las personas tienen que hidratarse, etc. Hay un montón de conceptos. Pueden trabajar más acelerados y más desacelerados. Esto que está acá es una forma de abordar la situación real. Y ahí tenemos dos: el cronometraje continuo y el cronometraje repetitivo. ¿Cuál es mejor? Es mejor el que se adapta, el que es más parecido a las condiciones reales de trabajo. ¿Sí? Pero este método no se caracteriza por tratar de hacer eso, forzar eso, sino que siempre considera el aspecto económico. Como es un laboratorio y se están haciendo cosas, yo probablemente privilegio más ahorrarme lucas en el estudio, pero sí quiero llegar a un buen dato. Entonces, cuando yo elijo cronometraje repetitivo o continuo, estoy pensando en las lucas y tratar de capturar la realidad del proceso. ¿Qué me importa más? Bueno, depende. Si tengo hartas lucas, probablemente no me importan las lucas, me enfoco en lo otro. Ahora, el cronometraje repetitivo me da algo que el cronometraje continuo no. Por ejemplo, si la actividad consiste en destruir algo, fabricamos puertas y cuando salen malas las puertas las tenemos que destruir y nosotros estamos estudiando el proceso de destrucción de puertas. Estamos destruyendo algo. Si no tenemos puertas malas, vamos a tener que destruir puertas buenas. No quiero destruir muchas puertas. Tengo que sacarle el máximo provecho. Ahora, el cronometraje repetitivo puedo hacer distintas cantidades: 10 de este, 50 de esto y 5 de esta. Esa es otra gracia que tiene el repetitivo. Profe, pero el cronometraje repetitivo, a mi parecer, por lo que entiendo, viene siendo más específico. ¿Eso quiere decir que podrías tener el tiempo mejor medido? No, porque da lo mismo. En cualquiera de los dos están midiendo el tiempo. Porque están tratando de emular las condiciones reales de trabajo. Otro es cómo yo estoy orientándome a ver el estudio, a medirlo. ¿Sí? La gracia del repetitivo es que tú puedes tener más observaciones en uno que en otro. En el continuo no, se realizó 10 veces el trabajo y se registraron 30 datos. En cambio en el otro no, en el repetitivo. Y la gracia de que sea repetitivo, que yo pueda controlar la cantidad, es que, por ejemplo, si este tiene mucha variabilidad, o sea, el tiempo, dígame cuál es el que tiene más variabilidad acá, así observando, simplemente. ¿El 6? No. Tienen que mirar las observaciones, el mínimo y el máximo, y hacerse una idea de en qué rango andan. El último. Como que Sí. eso me está marcando el rango acá, Claro. es como bien más controlado, digamos. Es como el primero, el más. El primero, el que tiene más variabilidad. Entonces yo diría, bueno, si voy a hacer cronometraje repetitivo, voy a pedir más observaciones de este y menos del que tiene más, que es menos variante. ¿Ya? Ahora, cuando yo les hablo de cronometraje, no se imaginen que esto se hace con cronómetro. Antiguamente se hacía con cronómetro, ahora se hace con video. Entonces colocan el laboratorio, hacen esta especie de laboratorio, simulan condiciones reales y colocan varias cámaras y después se analizan los videos. Y ahí ustedes dicen, ya,
esta actividad empezó aquí, hasta el tanto, y van marcando los tiempos. Entonces se capturan. Hay video, software de video que le registran eso, que hace clic y le va marcando el tiempo. Después reciben el archivo. ¿Ya? Entonces ya hemos visto otras cosas. Primero, cómo descomponer la actividad. 3 actividades o pueden ser más. ¿Sí? Da lo mismo. Lo importante es que si el trabajo que están analizando, ustedes deciden descomponerlo en 3 elementos, esos 3 elementos son coherentes. Ustedes pueden decir, bueno, pero este de acá en realidad son 2 tareas. Si vale la pena observarlas juntas, las dejamos juntas, si no, no. ¿Sí? Recuerden que hay un video. ¿Ya? La idea es que se identifique claramente cuando empieza una actividad y un elemento y cuando termina. Nada más que eso. Ya. Estamos bien. Esta persona siempre observando cómo él desempeña el trabajo, lo seleccionó porque es una persona que representa al trabajador promedio y él va a ejecutar, en este caso cronometraje continuo, o sea, va a terminar realizando el trabajo 10 veces. ¿Sí? Ojo. ¿Por qué le llamamos laboratorio? Porque estamos trabajando para comprender el trabajo. Por ejemplo, queremos estudiar el proceso de elaborar una pizza, no de cocinarla. Entonces vamos a terminar con 10 pizzas crudas. ¿Sí? Y para ahorrarnos recursos, y dado que nadie quiere comerse esas pizzas ahí, esas pizzas se van a terminar botando. Entonces no queremos hacer muchas pizzas. Si queremos 10... Si vamos a fabricar 10 pizzas, queremos aprovechar lo más bien esos 10 datos. Ahí en el trabajo hacen eso que ustedes dicen. Toman un video que se manda de la empresa y se toma el tiempo desde que se hace la masa, porque la masa es un bulto, desde que se estira hasta que se deja en el horno. Hasta ahí es el tiempo que... Pero se lo miden a la persona que lo está haciendo. Sí. Esa es una forma de ir controlando si está bien entrenado o no está bien entrenado, si se está tomando el tiempo. Porque, ojo, a veces hay actividades que uno piensa que el trabajador muchas veces piensa que lo hace bien si se ahorra tiempo. Pero a veces no es así, porque hay, sobre todo en las masas, me imagino que hay una cierta cantidad de tiempo que hay que amasarla porque se logra un resultado. Si tú lo amasas menos no va a generar. Entonces, ahí estáis midiendo el desbalance. O sea, tú le dices, esto debe realizarse durante 2 minutos, y tú lo que quieres ver es la desviación con respecto a esos 2 minutos. O sea, tiene que estar en torno a los 2 minutos. Pero, profe, usted antes dijo algo súper importante que, bueno, no sé si se verán todo, que aparte del dinero, por lo menos donde trabajo, también se ve la calidad. Y que la calidad se transforma en dinero. Tiene una relación, que no es en el corto plazo. Pero si tú, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, un día yo compro una pizza? Y a los 2 días después compro la misma pizza, pero resulta que esa pizza que compré la segunda vez es muy distinta a la primera. Y peor, compro una tercera vez y me vuelve a salir distinta. ¿Y distinta en qué? Puede tenerlo, si compraste una pizza tiene los ingredientes, pero la masa te puede estar más dura, menos dura, o tú pediste una masa y te dicen que es delgada y te está llegando un poco más gruesa. Es como no es consistente, ese es un defecto de calidad. ¿Qué es lo que suele ocurrir con eso? Es que de varios clientes que le pongan atención a eso, van a decidir de repente cambiarse a probar otra pizza en otro lado. Y a veces puede ocurrir que son capturados por la otra compañía y dejan de comprar a la pizzería que lo estaba haciendo. Entonces, si esa pizzería se hubiese puesto a controlar mejor la calidad del trabajo que se realiza, del producto, ojo, uno no controla el producto, uno controla el proceso de fabricación del producto, después vamos a hablar de eso. Ese cliente no hubiese entrado a la tentación de probar al otro lado. Entonces, al final, la calidad no es que alguien quiera vender cosas de calidad, con una calidad, o sea, que cumple o no cumple, sino que lo está haciendo con las lucas. ¿Sí? ¿Vale más caro algo que es preciso? Sí. ¿Sí? Ojo, uno no puede subir el precio lo regula el mercado. Pero si yo tengo más precisión, tengo mayor control de lo que estoy vendiendo, puedo tener un mejor precio que el otro, que no lo está haciendo. Por cierto, los cuartos, las empresas que dan como franquicias para regular que sus productos sean iguales. Es que las pequeñas franquicias tienen la pega, ellos no administran el local, pero tienen que ejecutar la otra contraparte de que la marca no se vea dañada, entonces tienen que hacer tareas de control. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza mucho en eso? Son clientes, estandarizan lo que tiene que hacer la empresa con respecto a levantar datos, o sea, a preguntarle a los clientes, entregarle datos de clientes que compraban y ya no compran, clientes que compran frecuentemente, y lo más importante es una cosa que se llama el cliente interno.
cliente incógnito. Oh, sí. Que es una persona que llega de repente, y ojo, cuando yo les digo esta cuestión, hay gente que se dedica a trabajar en eso. ¿Ya? Hay familias que trabajan en eso y que tienen hijos, y los hijos no tienen idea que los papás trabajan en eso. Entonces simulan ser una familia y llega la familia a un lugar y hace todo lo que tiene que hacer ahí. A veces los papás hacen que los niños hagan algunas cosas para ver si está funcionando tal o no mecanismo en una sucursal. Por ejemplo, un niño bota una bebida. ¿Sí? Bota una bebida y depende del protocolo que tenga la empresa, porque si hay alguien que tiene que estar a cargo de vigilar la nave, digamos, y se cae una bebida, nadie le tiene que decir que él tiene que ejecutar el protocolo, no ir a limpiar, siempre hay todo protocolo. Y hay un tiempo que tiene, un tiempo interno de control que esa tarea tiene que resolverse. ¿Sí? Y hay varios pasos para resolverlo. El levantar el líquido, limpiar la zona es el último. ¿Sí? Hay todo un protocolo. Va a llegar alguien con una cosita para que no ocurra un accidente, después va a llegar alguien con algo para extraer y después limpiar. El protocolo está en la empresa. Entonces te controlan eso. Entonces, ya, anda a botar la bebida, bota la bebida. Eso no va a el tiempo. No le dicen a los niños que hagan eso. De hecho, en Estados Unidos hay actores que hacen eso. Pequeños niños actores, simulan una familia y se dedican a eso. Botan la bebida y el protocolo dice que eso tiene que estar resuelto. La primera parte tiene que estar resuelto en 2 minutos, la segunda al minuto 3 y te van cronometrando. Y después le mandan la información. Y ahí, ¿cuántas personas han botado vasos de bebida? Tanta, no, ese tiene que ser. La próxima vez que lo vean, se van a portar bien. No pasa eso. Hay todos los mecanismos de control, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Lo otro es la calidad del producto. Si te valora la calidad del producto, ya se está saliendo o no está saliendo, porque la idea de la franquicia es que tú compras el producto en una sucursal y tiene que ser igual al de otra sucursal. ¿Sí? Tiene que generar el mismo efecto. Y a veces es difícil sostener eso. No sé si ustedes han tomado Coca-Cola que es de otras embotelladoras, de otras ciudades, ¿no? Sí, son distintas. O sea, de otros países también. También, el agua es distinta. El agua, porque al final todas las bebidas son embotelladoras. Uno de los recursos principales es el agua. Y el agua es distinta dependiendo del lugar. ¿Ya? Y otro insumo también es el azúcar. Comprar mucho azúcar. Entonces, bueno, y endulzar de forma. Y el azúcar también es distinto. De repente comprar algún azúcar que endulza poco. Sí. Y cuando endulza poco, ustedes le echan más para que logre el mismo nivel de dulce, pero se le está alterando el sabor. O sea, hay una cierta mezcla, entonces es difícil. Pero las empresas se dedican a algo. Eso del cliente incógnito, ahora es más, ¿cómo se puede decir? Es más, se utiliza mucho más tiempo. Antes te iba a visitar a un cliente incógnito una vez al año y lo que decía ese cliente incógnito era ley. Si tú te salió algo mal, no te quitaban la concesión, pero te quitaban una regalía. Te un porcentaje. Ahora no. Ahora llega alguien, cliente incógnito, a preguntar, oiga, ¿tiene pizza de piña o pizza con manzana? Y el trabajador responde. Se llevan esa respuesta grabada. Y dice, miren, así le respondió su trabajador, y no llegan donde él trabaja, así le respondió su trabajador a un cliente que vino a preguntar este tipo de cosas. Ay, es que ya no sabía, ¿no? Pues si en el negocio sale que hay un protocolo de atención. Y ahí, por culpa de un trabajador que no se la pega, paga la culpa a él, el jefe, y después el dueño del negocio. Así es. Pero es un mecanismo aceptado, están en el contrato, todas esas cosas. Ya. ¿Quién no le gustaría ser cliente interno? Y ojo, trabajan para distintas compañías. ¿Sí? Hay gente que se encarga en restaurantes, por ejemplo, cadenas de restaurantes, se especializan en ese tipo de cosas. Y al otro año tienen que hacer otra actividad. Que rotando, viajan mucho. No sabía que era tan común eso. Sí sabía de los clientes incógnitos. Es que es un mecanismo de control. Porque imagínate. Y usar ahora para el control de las redes sociales, como hay tantos videos que andan
tanto como youtuber viendo que si la comida es rica o no. No, ¿Eso no? yo lo que sí sé es que hay influencers Influencer. que tienen muchas regalías con una compañía. Y Pero- básicamente le pagan, ojo, le pagan por hablar mal de una marca y hablar bien de otra. ¿Sí? Pero, pucha, así como uno sigue influencer y ese tipo de video, el usuario capta esas prácticas. ¿Sí? El tema es que hay psicólogos detrás de esta cuestión. O sea, si alguien te dice, no, ¿sabes qué? No consuman esto porque me pasó esto, la gente inmediatamente va a decir, a mí no me ha pasado, no lo he visto más, o sea, algo está pasando. Y ahí el influencer pierde su condición. Pero hay mensajes mucho más subjetivos, mucho más puntuales, que logran el resultado de que una persona ponga en duda algo. ¿Sabes? Pero son mucho más sutiles, pero sería ahí. Eso de, las guerras comerciales son no sé, hay hasta libros, la guerra de las colas. La guerra de las colas en Estados Unidos. La bebida más popular era Pepsi. Pero Coca-Cola se le metió al negocio. No sé cuál sería la estrategia, pero parece que el mejor estratega era Coca-Cola y en Estados Unidos tampoco es la líder indiscutida del mercado. Pero en el resto del mundo fue líder indiscutida. Es como, voy a ponerme a pelear en este lado, pero voy a capturar el otro. Y ustedes dirán, eso es un producto. ¿No? Al final terminamos con The Coca-Cola Company, una tremenda compañía, ganó una tremenda cantidad de plata y empezó a apropiarse de montones de negocios. Son muchos litros de agua convertidos en bebida. Ya, cronometraje continuo, tomamos el tiempo. Se supone que tenemos que calcular el promedio. Para no calcularlo... Profe, por si acaso tengo un código de descuento ¿Ah? de un 25%. ¿En dónde? ¿En compañías? ¿Se lo quieren? Mándalo por correo. Sí. Pero comía antes de ayer para matar. No, pero hasta el 15 de mayo menos Ya, se va a servir. Por correo. De hecho, ya juntaba hartos papapuntos de nuevo y me alcanza como para una pizza Es grande. que me sirve porque si hay 30 personas que hacen con ese código, me dan como una ultra. Así que. Entonces yo puedo pasárselo a más gente que esté Sí. comiendo bien. Sí. Hasta ahora le digo. Pero lo voy a manejar discretamente porque si no se puede notar. Lo comparten en las redes sociales. Yo lo compartí. ¿Sí? Es que la idea es compartirlo. Es como una estrategia que ellos tienen. Tiene Ahí que, mándalo entonces. tiene que ser un pedido sobre. En la popularidad, a mí estoy seguro que hay niños pequeños, estoy hablando de sexto a cuarto medio, que para ellos ya, por ejemplo, tomarse un café no es lo mismo que tomarse un Starbucks. Ellos buscan ir al Starbucks y sentarse en el Starbucks. No vale comprarse un Starbucks y salirse a tomar, no, conservan los vasos, atesoran eso. No sé cómo se llama eso, moda, tendencia. Y ahora hay muchos yo voy a celebrar mi cumpleaños, no voy a hacer nada en la casa, pero invito a mis amiguitos a Starbucks. Y la invitación consiste en que los invitan ahí con un pastelito como una torta. Y los negocios están abriendo a eso, a capturar, ojo, a hacer estrategias para capturar a ese cliente pequeño. Porque ese cliente pequeño es consumidor de redes sociales y no es el consumidor que mira las redes sociales. Es el que opina, es el que sigue y créanme que en nuestros países esa cuestión hacemos mini influencers. Entonces, ojo, abre otros mercados para estas compañías. Dunkin' Donuts se está quedando atrás en esa cuestión porque para los niños decir fui al Dunkin' Donuts, niños que estamos hablando ya de octavo básico, el Dunkin' Donuts es para niños. El Starbucks es para más grandes y ellos quieren ir a aspirar a eso. ¿Cachai cómo es la filosofía? El comportamiento de los niños se empieza a asemejar a lo que, escucha, en mi época, a los 20, 25 años, 30 años, hacía. O sea, yo a los 20 años me quería ir a tomar un café al Starbucks y se explicaba que no tenía ganas de ir a jugar fútbol. Claro. Ahora, no. Ya, tiempos promedio. Este promedio solamente voy a usar un decimal. Así que va a ser distinto al que les voy a mandar.
¿Ya? Está redondeado al... Bueno, está redondeado como se redondea. Ese es el promedio. Ya lo sé, ahí lo envío el correo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Tenemos el promedio que obtuvimos a partir de eso. Pero pueden ocurrir algunas cosas malas en esta especie de laboratorio. ¿Qué podría ocurrir? Recuerden que en la versión moderna se está grabando un video y después se analiza, así que siempre es posible obtener el tiempo. No hay error en medir el tiempo. ¿Sí? Podría pasar que de repente no logro identificar claramente cuando termina el elemento 1 y empieza el elemento 2, pero estamos hablando de pedacitos muy chicos, milisegundos, ¿no? Da lo mismo eso. Siempre vamos a poder hacer una buena observación. Pero ¿qué podría pasar? Que te invalide esto que tú lograste registrar acá. ¿Qué podría pasar? La situación de tensión para la persona. Tensión, ¿cierto? O puede que el trabajador sienta que tiene que hacerlo lo mejor posible. Claro. O sienta que si él lo hace muy bien, después le van a exigir más y que tiende a hacerlo más lento. Eso creo que es muy común. El hecho de que lo estén mirando ya está generando algo. Genera algo. Entonces, lo primero es que tiene que haber una interacción. Esta persona no solamente es seleccionada, sino que se le explica bien cuál es el contexto de esto, para qué se quiere hacer esto. ¿Para qué se quiere hacer esto? Es para obtener una cifra de producción. O sea, ¿cuántas veces puedo ejecutar eso durante el día, por ejemplo? No quiere decir que un trabajador va a estar todo el día haciendo eso, pero el día de después puedo distribuir, mira, si necesito limpiar 50 de estas piezas, eso me va a consumir tantos minutos de carga de trabajo de tal persona. ¿Sí? Si tengo que fabricar 5.000 canapés para el sábado a tal hora y no puedo empezar mucho antes, ¿cuántas personas tengo que poner a trabajar para llegar a la meta? Necesito saber cuánto se toma cada canapé. Entonces, ese tipo de cosas es bueno. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio va a poder hacer mejor utilización de los recursos, la empresa le va a ir bien y el trabajador se le va a exigir lo que se le puede exigir. ¿Sí? La idea es que el trabajador, a pesar de estar trabajando ahí, pueda, con lo que voy a decir así, humanizarse el trabajo. ¿Por qué? Porque el humano se cansa, el humano necesita un respiro, el humano si está ejecutando un trabajo que requiere mucha actividad física necesita tomar agua durante el día. Y es un derecho humano, entonces hay algunas correcciones que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, este trabajador se le explica, el trabajador va a poner toda su voluntad para hacer el trabajo como lo ha hecho siempre. Pero podría pasar que ese trabajador no es el trabajador idóneo para todos los elementos. Puede que ese trabajador haga muy bien o sea, sea muy eficiente en este sea un trabajador muy promedio y en este sea muy lento. Entonces lo que necesitamos es que esta persona que conoce el trabajo lo observe y decida si lo está haciendo al ritmo que debe hacerse el trabajo, al ritmo que él estima normal, si le pone un 100%, eso es 100%, o lo está haciendo más lento de lo que se debe hacer regularmente, le coloca una cifra menor a 100%. O si lo está haciendo más rápido de lo normal, por ejemplo, un trabajador muy habilidoso en algo, le salen bien las cosas. Entonces, hay una interacción. El tiempo acá es aportado por lo que hace él, que obviamente se le capacitó para entender qué es lo que tiene que hacer, y él puede hacer una corrección a través de este mecanismo que es el factor de calificación. ¿Ya? Entonces, obtenemos el promedio y el primer paso es obtener el tiempo normal. Y el tiempo normal se va a obtener siempre como el tiempo promedio multiplicado por el factor de calificación que se establece para cada uno de los elementos en los cuales se descompuso. 95, 0,95, y el último por ciento de consultemos en este último, pero necesitamos todas las cifras para que me quede consistente. Voy a empezar a calcular 2.3 por 0,95.
Lo voy a dejar con todos sus decimales. Después tenemos 29. Ya, siempre todo en minutos. Entonces, en el elemento 3 detectamos que el trabajador lo hace un 10% más rápido que el trabajador promedio o que las condiciones normales. Por lo tanto, si ese trabajador le tomó 2,4 minutos, a un trabajador promedio le tomaría 2,64. ¿Está bien o no? El trabajador lo hizo en ese tiempo, pero lo hizo muy rápido, así que la corrección nos dice que ese es el tiempo normal. ¿Ya? Y cuando lo hace más lento, el trabajador trabajó un 95% del ritmo ideal, hacemos la multiplicación y obtenemos que ese trabajo tiene un menor tiempo. ¿Sí? Luego de eso viene suma, y aquí hay que sumar. Varias. Entonces, 2.125 758. Ahí lo tenemos. Hicimos la suma. Ese tiempo normal es el tiempo normal de cada elemento y este que está acá, que es la suma, es el tiempo normal de la actividad, el tiempo respectivo. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que el tiempo que en el laboratorio le debió tomar a una persona realizar el trabajo, ojo, en el laboratorio es de 7,58 minutos. ¿Ya? Ahora, esta cuestión no termina aquí. Fíjense que hemos utilizado esto, pero esto de acá todavía no lo hemos usado. ¿Qué característica tiene este laboratorio que está dejando fuera el tema realista? El espacio, quizás más pequeño ahí. No, está en el mismo lugar de trabajo. Ese es el ideal. Es como termina el turno y tal día nos quedamos a trabajar algunas horas extras para hacer esto. Ir al baño. Ya, exacto. El trabajador ahí no va al baño. El trabajador ahí no se hidrata. No está trabajando en condiciones reales, así que tenemos que agregarle algunos suplementos. ¿Sí? Suplementos. ¿Qué significa suplemento? Es que yo voy a asumir que el trabajador dentro de la jornada de trabajo va a realizar muchas veces ese trabajo y yo tengo que descontarle una cantidad, es decir, compensar. Dentro de estos que están acá, están los de arriba, los dos primeros, que son necesidades personales y fatiga en general. Esto en cualquier trabajo tiene que estar. La fatiga en general se refiere cuando tienen preocupaciones de repente, y eso igual creo que hay un todo. Cualquier actividad laboral genera una fatiga constante, básica. Esa es la fatiga que le colocamos ahí. ¿Ya? Ojo, esta es una actividad donde el trabajador... Fíjense lo que es la fatiga. ¿A ustedes les cansa jugar fútbol? O sea, sí, se cansa. Después del quinto partido... Claro, se sí. cansa. Pero hay una fatiga, hay un cansancio, Después ¿cierto? de hacer tiempo, Una vez terminado el partido de fútbol, si a ustedes les gusta mucho jugar al fútbol y están fatigados, pero no tanto, los invitan a jugar un siguiente partido. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Si todavía me da el cuerpo, voy a aguantar un poco más de fatiga para seguir. ¿Sí? Ojo, nadie le está pagando, probablemente hasta tengan que pagar por jugar a la pelota. ¿Sí? Pero en el trabajo tratamos de hacer la misma analogía. Termina el turno laboral y el jefe los invita a que sigan trabajando todo el ratito. Pero no hay lucas de por medio. Ya están cansados. ¿Deciden fatigarse a cambio de nada? No. ¿Sí? Depende del... Último. Ahora, Depende de lo existe que el otro fenómeno que es que te paguen negativo. ¿O no? Que a la larga, chuta, no te va a subir el sueldo, no te va a llegar el bonito, o si estamos en problema económico, voy a ser el primero en la lista en que voy a pensar, voy a acordar a nadie, ¿cierto? Y asumamos que esa cuestión en el rencor no existe. ¿Sí? Esa persona no está dispuesta a seguirse fatigando si no hay una compensación. ¿Sí?
Y eso habla de que tenemos que separar. Esto es fatiga general producto del trabajo. ¿Has visto algo más sacrificado que los tipos que hacen pesa, esos que sacan músculo, no? Que los tipos tienen que llegar hasta cuando la fatiga máxima, o sea, El ya no fallo. pueden mover más los brazos. El fallo. Pero él decidió hacer eso. ¿Sí? Hay gente que va a competencias, que hay gente que tiene otras actividades deportivas donde gana lucas, pero hay gente que no. Lo hace solamente porque quiere. Esas actividades no podemos utilizar este mismo tipo de técnica. ¿Sí? Es como cuando a una actividad le gusta mucho a una persona y la persona la podría terminar rápida, pero a veces decide prolongarla un poco. ¿Sí? O sea, estoy viendo la serie, me falta el último capítulo, pero para disfrutarlo mejor me voy a aguantar hasta mañana porque me voy a comprar un paquete de palomitas con una bebida. ¿Sí? Decidió prolongarlo. ¿No? En el trabajo contraparte. Entonces, estos suplementos son parte de todo el trabajo. ¿Sí? Si hay evidencia en un trabajo que hay algún jefe que pone a la gente a trabajar y no está considerando estas ideas, son ideas, así que a nivel de ideas, viene un sindicato y va a tener que hacerlo obligatoriamente. Nadie lo va a hacer obligadamente. O sea, va a llegar alguien y le va a decir, oye, usted lo está haciendo así, lo está haciendo mal, quiero que lo haga bien. Si porfiado se va a meter en un tremendo lío. De hecho, ese que dice trabajar de pie, hay una ley, que es la ley Banquito, igual la aplica a eso. Pero acá compensa. ¿Sí? La ley Banquito dice, regula que el trabajador tiene que sentarse, pero el trabajador decide. ¿Sí? Ahora, esto que está acá no actúa a ese nivel de ley. Esto lo que está haciendo es reconociéndole al trabajador que no le va a tomar ese tiempo realizar una vez el trabajo, le va a tomar más. ¿Por qué? Porque tiene que... Ojo, no es que el trabajador todo el rato va a estar respetando ese tiempo y de repente va a ir al baño. A veces lo va a hacer más rápido, a veces va a ser más lento. Lo que estamos haciendo es que en un turno de 8 horas yo no puedo asumir que este tiempo va a ser el real todo el rato. Hay que compensarlo para exigirle menos. Y así también el tomador de decisiones obtiene una buena métrica. Ustedes no sacan nada de un trabajador todo el día trabajando este ritmo. El primer día lo cumplió o lo superó. Después de eso mismo, al tercer día va a empezar a tener una fatiga. Después probablemente se transforme en una lesión. ¿Sí? Profe, así como en términos generales, ¿ya? En la teoría, si en los suplementos, ese 15%, digamos, ¿se sumaría al 7.58 minutos? Veamos cómo se hace. Yo no les tengo acá, pero en la DECA les tengo un archivo Excel que es un resumen. Estos porcentajes no los puse yo, estos vienen de una tabla, está normado, es un manual, una norma. Entonces uno tiene que ahí decir, bueno, si el trabajo implica estar de pie, es de 2% la compensación y es fija. Si la persona tiene que estar de pie, siempre que realiza el trabajo, es de 2%. ¿Qué quiere decir 2%? Quiere decir, en términos sencillos, que si el turno dura 8 horas, el 2% de esas 8 horas, el trabajador se va a cansar, así que le vamos a quitar el turno de 8 horas. Su turno de trabajo, pero le vamos a exigir que trabaje, dura menos. Después hay otro que dice monotonía. La monotonía tiene graduación. Y ustedes van a la tabla y al manual, y en el manual va a decir monotonía, trabajo de este tipo tanto por ciento, trabajo de este tipo tanto por ciento, trabajo de este tipo tanto por ciento. ¿La monotonía genera fatiga? Sí. Sí, mental. Y fatiga física. Pues, sí. O sea, estoy usando solamente los dedos para un trabajo, mis brazos van a estar bien, pero los dedos se te van a cansar. O incluso hasta la vista de repente, por ejemplo, si que todo el rato está haciendo algo ya uno tanto está enfocado ya como que... O estar en el computador mucho rato, o sea, pantalla blanca, créanme que... Yo ya aprendí que hay dos tipos de lentes. Hay un lente para salir, para manejar, y hay un lente para sentarse frente al computador. Los Porque de de verdad que yo me estoy fallando la vista. los de luz azul. Tienen filtro... Sí, no, pero son lentes para ver de cerca. Yo empecé a usar muy tardíamente los lentes, pero ahora yo ando con mis lentes, con esos lentes, voy al teléfono y me los tengo que sacar. Antes no me pasaba eso. Los míos son Ya, monotonía. Ojo, los suplementos hay algunos que son hasta el 100%. ¿Sí? O sea, 100% y se siguen sumando, es una acumulación de cosas, ya lo conversamos.
no sé, está el peso regulado, por ejemplo, trabajar de pie moviendo un objeto de cierta forma, ¿sí? Que pesa 3 kilos, ustedes dirán, sí, yo lo hago súper bien, no me canso, pero si estoy todo el día haciendo eso, hay que colocarle un suplemento. Trabajos que se realizan a altas temperaturas, por ejemplo, trabajar en una lavandería donde hay mucha humedad y mucho calor, mucho ruido. Ese trabajador necesita pegarse un respirito, aunque sean 5 minutos salir del lugar de trabajo. Sí. ¿Ya? Las personas que están expuestas a disolventes, olores críticos, que obligatoriamente tienen que trabajar con esas mascarillas. Ojo, esas mascarillas evitan que entre lo de afuera, no son como las mascarillas que usábamos para la pandemia. Esa persona necesitará un rato, ojo, sacarse la mascarilla y estar un rato sin mascarilla. Por eso existen los suplementos, para poder garantizar que el trabajador es capaz de realizar la actividad. Solamente trabajar en eso, imagínense, todo el año en eso, necesitamos compensar. ¿Ya? No es un derecho del trabajador, se puede interpretar como un derecho del trabajador, no, es un hecho conciso que viene a raíz del diseño del trabajo. Porque tú no quieres hacer el trabajo un día ni 2 días, no, tú quieres realizarlo una gran cantidad de tiempo y no quieres que la persona se vaya a lesionar o no pueda sostener el ritmo de trabajo. Y otra cosa es que tú necesitas saber, bueno, si estas son las condiciones sin suplemento y yo lo suplemento y obtengo un indicador, ese indicador yo creo que sea lo más realista posible. Para que cuando yo diga, mira, fabricar tantas cosas me va a tomar 2 días y medio, que ojalá siempre le apunten los 2 días y medio. Es imposible la precisión. Pero que si eso se mira a nivel macro y se ha hecho siempre, si tú calculas el promedio, esa tendencia central se cumple. Ya, acá abajo aparece uno que dice interrupciones. Está ahí en el ejemplo con una razón. En la tabla de la Organización Internacional del Trabajo, de donde se sacan estos suplementos, no hay ninguno que hable de interrupciones. Y las interrupciones se generan por otros fenómenos, no porque el trabajador esté realizando el trabajo, de hecho es exógeno a él. La grúa siempre se demora un poco de tiempo en alguna. Cada 10 productos la grúa se pega un atraso de 2 minutos y no me trae la materia prima. Es una interrupción que se genera. O cada cierto tiempo tengo que parar la máquina para sacar algún atasco. Esa interrupción yo no la puedo contabilizar acá. ¿Ya? Entonces esta cuestión no va. No va. Ahora, en el diseño de este método también hay concesiones que son a nivel político. La empresa decide compensar al trabajador con 5% más. 5% más. ¿Por qué? Porque somos buena onda con los trabajadores y queremos que anden más holgados trabajando. ¿Sí? O decimos cosas como, por ejemplo, mira, como parte de la jornada laboral a nosotros nos gusta que los trabajadores hagan cosas más sociales. Por ejemplo, a nosotros nos gusta que se vayan a tomar un café a media mañana. Por ejemplo, nos gusta eso. Cuando hay, no sé, pues, trabajo muy fatigante, existen pausas activas donde se detiene el proceso y tienen que... Ya, esa es una forma de aprovechar este tiempo para que efectivamente el trabajador cumpla. Porque, ojo, hay trabajos donde estamos más abiertos al trabajador se le da una meta diaria y si el trabajador la cumple se va más temprano. ¿Cuál va a ser la tendencia de ese trabajador si se quiere ir más temprano? Hacerlo rapidísimo. Hacerlo rapidísimo, exigirse. Va a cumplir, va a hacer su trabajo, lo va a hacer a un ritmo acelerado y no sabemos la relación entre qué hace después ese trabajador. Porque podría ser perfecto que se cansa mucho pero después descansa. Pero también podría pasar que se va a jugar 2 partidos adicionales de fútbol y al final lo que vamos a tener es un trabajador que se va a lesionar o va a andar cansado el otro día. Entonces la idea de hacer esas pausas activas es obligarlos a tener una actividad. Además, los psicólogos laborales estudian esa cuestión. Una pausa activa apunta a que los trabajadores conversen entre ellos, resuelvan alguna especie de conflicto antes de que se genere un gran conflicto. Hay empresas que generan algo de identidad. No sé si conocen el Johnny Rocket. Sí. ¿Han visto Johnny Rocket en el mundo del trabajo? Sí. Creo que hay otro en el mundo del centro también. Esos que ganan. Sí. O te saludan, o se despiden de ti. Además, a veces uno ni es cliente hablando por teléfono y dice ya chao, y todos empiezan a decirte chao, chao, chao. ¿Sí? Ahora, ¿eso para ellos es una pausa activa? Es parte del trabajo. Ya. Una pausa activa, bailar para ellos no es una pausa activa. ¿Sí? Los
¿no cansará bailar? Entonces yo creo que hay que ponerle algún suplemento. No es que todo el día estén haciendo eso. Claro. Ahora piensen, ¿por qué esos tipos bailan si el negocio no está en bailar? De hecho, es un desperdicio para ellos bailar, pues, porque podrían estar atendiendo más mesas. Imagínense que si se ahorran 2 minutos por mesa durante el largo del día, probablemente al final del día pueden atender un cliente más en cada mesa. Si tienen 8 mesas, son 8 clientes más, si ganan 2 lucas con cada uno, son 16 lucas, vale la pena mejor sacarlo. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Dónde prefieren comer ustedes? ¿En un lugar que esté bien pintadito, que esté bien limpiecito, ordenadito? ¿O en un lugar que esté mal cuidado, todo eso? Claro, el lugar más bonito. ¿Dónde la comida es más rica? Sin haberla probado nunca. El lugar más bonito. En el lugar más bonito se ve, te transmiten que están más preocupados de esos detalles. Y si están preocupados de esos detalles, la comida tiene que ser más rica. Es una apreciación. No estoy hablando de la comida, puede que la comida sea más rica en el otro lugar y la persona decide no invertir en el resto porque le da poca importancia a eso y si le da más importancia a la comida. Pero la apreciación. Ahora, ¿los tipos solo bailan o se están riendo cuando bailan? Porque esa es otra característica. Es como que alguien le dijo, mira, tú vayas a bailar a tal horario, tal horario, tal horario, con una sonrisa en la cara y que te salga bien el baile. No como el que trabajaba con la Katy Barriga. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes dónde prefieren comer? ¿En un lugar donde los trabajadores están felices? ¿Se divierten? ¿O en un lugar donde el trabajador anda medio amargado? Depende, profe, porque sabe que a mí el Johnny Rockets me da esa sensación de que tienen que estar, de que están llorando por dentro con la sonrisa ahí como... Ya, esos son malos autores. O sea, Yo, de hecho, nunca he ido al Johnny Rockets. ya, en Estados Unidos a esos trabajadores los echarían. No, sí, ellos actúan bien, pero es que ¿quién estaría feliz haciendo bailes estúpidos por motivos estúpidos? Es como... No lo sé. A mí me genera... Es un poco a mí me humillante. genera, como yo trabajo en servicio, o sea, yo soy de los que analizan diseño de servicio, ese tipo de detalles. Yo digo... Bueno, primero hay un negocio que se está sacrificando algo por hacer eso. Hay una preocupación, hay un estilo, hay un sello. ¿Sí? Hay clientes que pueden ir a comer ahí y les molesta que la música y que estén bailando al lado tuyo, pero su sello lo respetan. Ahora ellos tienen una identidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver cuáles son las características distintivas de ese trabajo en cuanto a métrica, rotación laboral, el trabajador que está contratado ahí dura harto o se va. Cuando dura harto y hace eso, lo hace con una sonrisa, ya sea que ande en un mal día o un día, la cuestión fluye súper bien para ellos. Probablemente tienen protocolos internos donde si hay una persona que manifiesta que va a estar teniendo problemas familiares y todo eso y no quiere bailar porque no le sale bien, probablemente tenga alguna salida interna. ¿Sí? Yo creo que los tipos, todo esto viene de estudios psicológicos. ¿Sí? Y probablemente en ese negocio ellos se dieron cuenta que esa actividad les sirve tanto a los trabajadores, es una pausa activa también, y adicionalmente aporta algo a los clientes. ¿Sí? Ahora, no es difícil pensar que lo están haciendo por algo más allá que tiene que ver con el estilo de negocio. Si se dan cuenta, yo creo que es un negocio que te muestra como Wurlitzer, como que intenta como ambientarse en el Estados Unidos de ese tiempo atrás. Ahora, no estamos en Estados Unidos, sino nosotros como ver algo que viste en las películas. Pero en Estados Unidos los Johnny Rockets te bailan rock and roll. O sea, no solamente salen a bailar todos, ¿sí? Esos son los que bailan de fondo. Sale una pareja vestida de rock and roll, bailan, después se van a cambiar y después te siguen atendiendo. Entonces, hasta en Santiago lo mismo. En Navidad es un tremendo show que te hacen. Entonces, algo tienen detrás de eso. Ahora, al negocio le irá bien o mal por eso, es difícil evaluarlo. ¿Y cuándo se darían cuenta? Cuando lo sacan. Entonces, los tipos por diseño no lo hacen, además son concesiones menos. Pero algo te quieren transmitir. Ya, tenemos 7,58, tenemos que sumar los suplementos y los suplementos nos van a dar, dejamos de lado ese, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14%. 14% le tenemos que suplementar al tiempo normal. Entonces, este tiempo normal, vamos a obtener el tiempo estándar, de trabajo o actividad, lo vamos a obtener como 7,58 por 1 más 0,14. 1,14. Y eso me da un 14% más.
multiplicado por 14. 8.64. Ahí lo dejamos, minutos. Sí. Este tiempo el trabajador lo puede sostener durante un día, 2 días, al infinito. ¿Por qué? Porque está bien diseñado. Es el trabajador que le toma, el tiempo que le toma a un trabajador normal realizar la actividad que tiene que hacer, pero de manera sostenida en el tiempo. Hay trabajos donde de por sí se suplementan 80%, 120%, 140%. Imagínense un trabajo que se suplementa al 200%. ¿Qué es lo que le están diciendo? Debe ser muy cansador. Tú realizas una actividad, o sea, una vez el producto, pero vale por 3. Entonces, haces uno, descansas el tiempo de 2. Haces uno, descansas el tiempo de 2. ¿Será que el trabajador descansa el tiempo de 2? O decir fabricar 1, descansa. 1. ¿Lo manejará ahí? Él lo maneja, pero la idea es que tú puedas planificar y decirle, esta es la cantidad que tienes que fabricar al día. O ese es el estándar con el cual yo te voy a medir. ¿Sí? También se utiliza para establecer incentivos. El tema de incentivos es levemente más complejo porque tienes que analizar el ciclo productivo completo. Porque el negocio necesita saber cuántas lucas va a ganar, ¿sí? Para ver después de la distribución principalmente de dinero para el incentivo. Pero el insumo mínimo para esto es esto. Porque yo creo que voy a terminar diciendo, mira, 8,64 minutos toma la actividad, realizarla continuamente. ¿Puedo calcular cuántas veces se puede realizar en un día? ¿En un turno de trabajo? Sí, calculo, debe realizarse tantas veces. Entonces, si se debe realizar tantas veces, yo le coloco un incentivo al trabajador si es que supera esa meta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo le digo, si tú haces el doble, te doy el incentivo. ¿Le podemos pedir que haga el doble? Pedirle que haga el doble significa que 4,32. ¿Podrá sostener eso? Probablemente no. Entonces, a veces el incentivo, en lugar de incentivar, desincentiva. Metieron un incentivo, gastaron haciendo publicidad y todo eso, o sea, promocionando la ley, hicieron el loco y el trabajador asume desde el día 1 que no va a alcanzar a la meta, así que no se esfuerza, ¿cierto? Porque lo peor que le podría pasar al trabajador es que esté en la mitad del mes tratando de conseguir el incentivo hasta que se da cuenta que no va a llegar a la meta y de ahí se trabajó el ritmo, ¿sí o no? Sí. Se esforzó por nada. Pero si le dicen, no, mira, vamos a colocar acá, si ustedes logran alcanzar el 120%, ¿es posible alcanzar el 120%? Sí, Sí, el trabajador va a decir del día 1 va a saber que lo alcanzan, va a haber un sacrificio personal y va a llegar al incentivo. Pero ahí eso también nos deja de la mano con otro problemita. ¿Podemos tener incentivos todos los meses? No. es imprevisible. Sí. Claro. Pero ahí el incentivo ya no puede ser del 120%, tiene que ser más, tiene que ser algo alcanzable porque si no se contradice con el tema de los suplementos. O sea, colocar un sistema de incentivo, o colocar un sistema de incentivo cuando los sueldos son malos, ¿es incentivo o no es incentivo? Sí. Supongamos Sí, que el trabajador necesita conseguir 10 monedas para vivir al mes, pero tú le pagas 8. Lo estás obligando a trabajar horas extras y considerar que tiene que llegar al incentivo. Entonces, todas esas cuestiones son, digámoslo así, tienen que ser abordadas. Y no sé, la historia la historia laboral dice que las empresas se resistían a eso. ¿Sí? Y también hubieron algunos intentos donde a las empresas se les entregaba la responsabilidad de normar su propio trabajo. Y los resultados fueron más malos. Entonces, ¿cómo se norma esta cuestión? ¿Cómo se norma? Que las cosas se cumplan, que los incentivos sean alcanzables. ¿Con los sindicatos? Los sindicatos. El sindicato no surge como una agrupación de trabajadores que de la nada, ¿sí? Sino que tienen que estar protegidos por una entidad superior. Hay un país que norma eso, ¿sí? Así, pues, hay normativa. Tú no puedes tener un sindicato si no hay votos.
Tú no puedes, el sindicato no puede estar operativo si es que los trabajadores no están registrados y no participan en las elecciones. También hay un mínimo de personas que puede formar Un porcentaje del trabajo. Ahora, la normativa también dice, regula también al trabajador, o sea, el trabajador no puede pertenecer a dos sindicatos. ¿Sí? No puede pertenecer a dos sindicatos. ¿Pueden haber peleas entre sindicatos? No sé. Sí. Yo, A veces hay peleas Sí, entre pues. sindicatos. Sí. O sea, se elige van dos candidatos a presidente de un sindicato, gana uno, el otro se pica y empieza a hacer campaña y termina con otro sindicato. sí. Obviamente que lo hace si es que estima que va a tener la cantidad de votos suficiente. Y ahí empiezan a hacer así. Ahora, no sé, a veces los sindicatos se crean por especialidad. Por ejemplo, tenemos el sindicato de Chillán, tenemos el sindicato en Conce. Dos sindicatos. Tenemos el sindicato de trabajadores portuarios y tenemos el sindicato de... ¿Cómo se llama los otros? ¿Cómo clasifican a los otros trabajadores? Los que trabajan en el puerto. ¿Los agrícolas? No, portuarios. No, pero el del Chile. ¿O no? Aunque a veces en un trabajo son varios. Por claro. ejemplo, acá nosotros no tenemos sindicato de la universidad, pero está la Asociación de Académicos y la Asociación de Funcionarios no académicos. Son asociaciones, al final son sindicatos. En el trabajo hay sindicato solo de supervisores. Solo supervisores. El sindicato 1, 2 y el de supervisores. Sindicato 1, 2, esos son dos sindicatos. Dos sindicatos. Ahora, En medio de supervisores. ¿por qué existen dos sindicatos? Bueno, porque el sindicato también se puede mal usar para el otro lado. Si el sindicato tiene el presidente, tiene una directiva y son los que los eligen, los que los validan, los que tienen que exigirle algo. Históricamente también han pasado cosas donde el sindicato es elegido por los trabajadores para regular o para atender cosas de los trabajadores, básicamente exigirle a la empresa que se cumplan los derechos, pero a veces algo le pasa al bolsillo de esos directivos. Entonces al final terminan trabajando más en función de lo que quiere la empresa y no lo que quieren los directivos. Entonces ahí empiezan a aparecer algunas normativas, entonces ahí dicen, bueno, entonces está bien permitir que exista más de un sindicato y que sea el trabajador, el grupo de trabajadores que lo elijan, pero tienen que regular. Entonces, el tema de inscribir candidatura y todo ese tipo de cuestiones tiene que estar regulado. Perdón, está regulado, no es arbitrario. ¿Y qué es lo que tendría que hacer un sindicato en esta ambiente laboral? ¿Verán por su plan? Porque esto sea considerado de alguna forma, sea a través de algo cuantitativo como esto o no. Lo que suele ocurrir es que a veces estos estudios se hacen después, para ver si el tiempo o las exigencias del trabajo están o no están. Esto es un temita, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Beneficio para él, ¿cierto? ¿Y la empresa qué es lo que quiere? Para ellos. Para él. La cosa es, ¿el trabajador va a tener beneficios si la empresa no tiene beneficios? No. ¿Y qué va a tender a hacer el empresario? ¿A compartir los beneficios libremente? No, ¿no es cierto? Entonces hay que articular todo esto. Y puede pasar que directivos de empresas son muy buenos y están muy conscientes de esa ecuación. Entonces, en la medida que le va bien a la empresa, también se lo transmite a los trabajadores. Y hay otros que no, explotan al trabajador. De hecho, en Chile todavía pasa mucho eso de que hay gente que trabaja en algunas empresas y dice, no, yo estoy aquí ¿por qué? Porque me pagan bien, pero me quiero ir al otro lado. ¿Y por qué? Porque el otro trabajo es mejor. ¿Y qué significa mejor? ¿Pagan más? No, pagan menos. Pero ¿cómo te quieres ir al otro lado y pagan menos? Si es que me exigen menos. ¿Y qué significa que te exijan menos tanto de un tiempo prolongado que vas a andar menos estresado? ¿Sí? Y que quienes te contratan para realizar el trabajo saben cuánto te pueden exigir. Y eso es mejor. Entonces hay gente que está dispuesta a sacrificar dinero por tener un mejor trabajo, donde se entiende un mejor trabajo así. ¿Sí? Ahora, hay algunas personas que no están aunque lo quieran, no lo pueden hacer por razones económicas. ¿Sí? Pero lo que suelen observar ustedes es que los trabajadores, a medida que se van poniendo más viejitos, muchas veces ya no tienen compromisos de pagar casa, de pagar estudios universitarios de hijos. Ahí ese trabajador en algún momento decide tener una vida laboral más relajada y a veces se muere. ¿Sí?
Chile no es un país donde una persona se pueda mover de un lugar a otro siendo viejita, o sea, eso es lo malo de Chile. Por ejemplo, si ustedes viven en Concepción, ¿se irían a vivir a... ¿conocen Guariligüe? ¿Se irían a vivir a Guariligüe a los 70 años? No sé qué diría eso. ¿Con alguna afección cardíaca, diabetes, algo por ahí? Sería el ideal irse, porque si se van se complica todo el tema después de atención de salud. Entonces, hay otras ciudades donde esas libertades son mucho más. De hecho, hay países donde las empresas, a través de algunas articulaciones impositivas, tienen que contratar a trabajadores serios. O sea, ganan algo las empresas si que deciden contratar a un trabajador viejo. Esos trabajadores que ya no, nadie quiere contratar porque ya están muy viejos y son un cacho y están en edad laboral todavía, se potencia a que los contraten. Acá en Chile estamos años luz. Ya, ¿les gustó esta cuestión o no? Sí. Simple, no se concentren, el método es simple, concéntrense en lo complejo en lo realmente complejo de esto. Para que esto funcione hay que tener todas las consideraciones y todo esto viene de esto. Así que no es mágico, el enunciado, resolver por prueba y todo eso es simple. Esto es lo realmente complicado de hacer, ¿no? Seleccionar a esa persona. Esa es la clave del éxito de esto, seleccionar a la persona. Ya chicos, nos vemos a vuelta de receso. A mí, Y el contenido de la prueba hasta lo del día de hoy. ¿Ya? No nos alejamos mucho de lo que hemos visto, así que a veces tienen que estar tranquilos.